Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión nos encontramos en el Infonavit, en el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, y nos ha recibido su director general, David Penchina Gruf, a quien mucho le agradecemos lo que hoy nos va a platicar sobre esta noble institución del Estado mexicano. Muchas gracias, David Penchina, por habernos recibido y por dedicarnos tu tiempo para platicar sobre esto. Es un honor y una gran oportunidad recibirlos en esta, la casa de todas las casas, la institución que alberga a una noble institución que nació hace 45 años del Estado mexicano, que administra el 5% del salario de cada trabajador del sector formal de nuestra economía y que tiene dos mandatos muy claros, Pepe, que es el darle un instrumento tangible para poder hacer valer el derecho a la vivienda de cada trabajador y el administrar ese 5% en una subcuenta de vivienda de ahorro que para cuando se retire el trabajador sirva como un recurso adicional al sistema de pensión o al sistema de ahorro al que cada trabajador esté inscrito. A lo largo de estos 45 años de vida de esta institución, próximos a cumplir 46 el año que entra, esta noble institución del Estado mexicano ha hecho valer ese derecho en el otorgamiento de más de 9.700.000 hipotecas, créditos a los trabajadores para que puedan tener un patrimonio, una vivienda donde alberguen a su familia. Pocas cosas son tan significativas en la vida de un hombre como el tener un patrimonio propio donde formar una familia. Claro. Y eso lo hemos hecho realidad y por eso no es falso decir que estás en la casa de la institución que es el techo más grande de México. Es una institución que otorga 1.500 hipotecas diario, que devuelve más de 70 millones de pesos todos los días de aquellos trabajadores que se retiran de las filas laborales por cuestión de su edad y que acumulan en su ahorro un patrimonio también monetizado para poder vivir sus últimos años como merecen después del esfuerzo hecho a lo largo de su vida útil. Que no lo van a destinar a vivienda. Pues ya para el que se retira no es el caso. Muchos de ellos cubren las dos condiciones, que durante su vida laboral de 20, 30, 40 años ejercieron su crédito y adicional ahorraron. Correcto. Porque el promedio del pago del crédito pues está entre los 17 y 20 años, es decir, el trabajador acaba pagando su vivienda cuando ejerce su crédito en el mayor de los casos, 8 de cada 10, antes del vencimiento de su plazo del crédito, porque hay un tema que luego no nos damos cuenta que es la carrera salarial. Cuando tú sacas un crédito tienes un nivel salarial y ganas X número de dinero, pero en el tiempo tiendes a crecer, a superarte. Y ese es un incentivo que esta noble institución demuestra, que cuando se trabaja, cuando se es responsable, cuando se pertenece a la formalidad en el empleo, los incentivos a formar una familia, un capital, a ahorrar, son muchos y eso se demuestra aquí en la mayoría de los casos. Las acciones de vivienda que realiza el Infonavit no solamente son las que muchas veces vemos objetivamente, las unidades habitacionales de Infonavit, sino pueden ser acciones de vivienda casi donde lo desee el trabajador, ¿verdad? Es correcto. Quien decide dónde vivir, así como decide ejercer su crédito a partir de un conjunto de reglas, pues yo diría sencillas para obtener un crédito cuando eres derechohabiente del instituto. Aquí vale el paréntesis, Pepe, de aclarar y subrayar que el Infonavit no tiene acreditados, tiene derechohabientes, porque no es exagerado ni demagógico afirmar que los dueños del Infonavit son los trabajadores de México, porque se alimenta en sus finanzas de ese 5% que el trabajador entera al instituto mes con mes, quincena por quincena, claro, semana por semana, según sea el caso, que separa el 5% de su salario del trabajador por mandato constitucional y lo entera el Infonavit. De hecho, cuando no lo hace el empresario, el Infonavit actúa como un órgano fiscalizador. Solo el SAT, el IMSS y el Infonavit tienen facultades fiscalizadoras porque no estamos hablando de un impuesto, un derecho, un aprovechamiento, una dádiva. Estamos hablando de lo que gana el trabajador mes con mes. Y el trabajador decide ejercer su crédito y por lo tanto decide qué casa comprar. Hay dos historias del Infonavit que vale la pena separar.
la de su primera vida, que fueron 22 años, hasta 1992, 1972, 1992, 93, que el Infonavit era una inmobiliaria que construía casas, de ahí aquellos históricos y emblemáticos parques habitacionales, Sí. y otorgaba crédito pero con casa asignada. Eso restringía en cierta forma la libertad del trabajador de dónde vivir. Esa historia cambió en aquellos años, en el sexenio en turno de aquella ocasión, en donde dejamos de construir, abrimos un espacio más de carácter financiero para entregar financiamiento al trabajador para comprar su vivienda, y le dimos la libertad al trabajador en aquellos años, más de 23 años entonces, para que él decidiera qué vivienda comprar, vivienda nueva, vivienda usada, y lo único que cuidamos es que lo que compre sea lo correcto en términos de valor respecto a la hipoteca que le entregamos a través de un financiamiento, Sí. porque es nuestra garantía en el supuesto que, si bien es menor, se da de aquellos que dejen de pagar, y que nos vemos obligados a ejercer la garantía hipotecaria, es recoger el bien, porque es cuidar el patrimonio de todos los trabajadores. En el fondo, el Infonavit, José, lo que es un fondo mutualista, donde un conglomerado de personas aportan un dinero de su salario y de su esfuerzo, con el que se forma una gran masa financiera que su prioridad es ponerla a disposición con reglas accesibles a los trabajadores de acuerdo a su ingreso de cada quien. La capacidad de crédito de cada trabajador es en función a lo que gana. Este año, por ejemplo, y desde el año pasado tomamos una decisión muy poderosa, que fue aumentar la capacidad de crédito. Hoy estamos prestando más, sin que ello haya implicado aumentar tasas de interés. Somos de las poquísimas instituciones, tal vez la única, que no ha aumentado tasas de interés y que aumentó la capacidad de crédito para que el trabajador tenga mayor poder de compra, decida de vivienda más cercana a su hogar y su calidad de vida aumente. Ese Infonavit, comparado con el Infonavit de antes, es un Infonavit más dinámico, que presta más, no solo en montos, sino también a más beneficiarios. La administración del presidente Peña está muy cerca, y hoy podemos afirmarlo, de ser una administración que, pese a las vicisitudes del sector inmobiliario en el año 2012 y 2013, que entró en crisis, será una administración que pase de haber recibido el gobierno con su historia de 1 de cada 4 créditos el Infonavit en el gobierno en el 2012, el presidente Enrique Peña Nieto será una administración que se distinga por entregar 1 de cada 3 en 45 años. Y eso te habla de que no solo estamos prestando más, sino le estamos prestando a más trabajadores, y además estamos teniendo un gran rendimiento financiero, porque en cada subcuenta del trabajador donde se acumula su ahorro, año con año le pagamos tasas de interés muy importantes. Estamos prontos a anunciar un resultado financiero espectacular, inédito, donde vamos a hacer valer esta premisa de que el Infonavit es de los trabajadores, entregándole el mayor rendimiento en las últimas décadas. Es decir, en realidad se ha vuelto un instrumento de ahorro. Es correcto. Para nosotros también tener una vivienda es ahorro. Sí. Porque cuando no la tienes, tu ahorro disminuye porque destinas algo para vivir en un lugar que no es tuyo. Por lo tanto, adquirir una vivienda es ahorrar, es fortalecer el patrimonio más sentido y más significativo de una familia, que es el lugar donde se construyen sueños, es un lugar donde se mitigan juntos las tristezas, donde se construyen proyectos de vida, y donde el trabajador, que todos vamos a tarde o temprano a dejar este mundo, puede realizar su obra dejándoles algo material donde esa familia continúe su historia. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con el director general del Infonavit.
Regresamos con David Penchina Grub para seguir platicando de cosas muy importantes del Infonavit. Momentos difíciles que haya tenido el Infonavit a lo largo de sus 45 años ya de Sí vida. los ha tenido, Pepe. Sobre todo hay una historia que opacó la buena historia en general del instituto, que fue estas épocas de inflación que hay que evitar regresar a ellas, Sí. donde el ahorro del trabajador o el costo de su hipoteca era exponencial. Con el presidente Peña, a la llegada de tu servidor aquí al Infonavit, hicimos la reforma legal más rápida de la historia, con la generosidad y comprensión del Congreso, para poder desindexar el salario de la hipoteca. Aquí las hipotecas se daban con la inflación adentro de la hipoteca. Y eso hizo una historia de muchas décadas que le quitó visibilidad buena al instituto. Correcto. Porque tú sacabas una hipoteca, pagabas tu mensualidad y tu saldo, como estaba unido a la inflación, No bajaba. indexado a la inflación, no solo no bajaba, en muchas ocasiones subía. Subía. Y eso generaba un margen de maniobra poco atractivo al derechohabiente, incluso para que el día de mañana vendiera su vivienda si deseaba cambiarla. Sí. Porque resultaba que la vivienda tenía un valor en el mercado, frente a lo que debía, pues resultaba que debía más de lo que valía la vivienda. Este año, y te lo digo con una enorme satisfacción, desde abril del 17, y gracias a esa reforma legal, nos generamos una reforma estructural que nos dio un producto del que nos sentimos muy orgullosos. Hoy estamos teniendo el primer producto de la historia de 45 años crediticio, a partir de abril de este año que lo implementamos, porque hubo que cambiar todos los sistemas, las proyecciones, los saldos, las cuentas, donde el crédito es en pesos, no indexado, no unido a la inflación. Y si hoy tú sacas un crédito del Infonavit, desde la primera mensualidad, tu saldo baja. Y eso cambia el rostro del Infonavit. Sí, desde luego. También tuvimos crisis donde las aportaciones del 5% por la inflación, pues no representaban un ahorro, porque se perdía entre lo que pagábamos tasa de interés y el costo del dinero, pues acababas teniendo a veces saldos negativos. Esa historia del Infonavit ha cambiado. Yo digo, y lo digo fuerte y claro, que el Infonavit hoy está en su mejor etapa para que se tome un crédito del Infonavit. Claro. Subió su capacidad de crédito, ahora es en pesos, no incluye la inflación. Hoy esa hipoteca que saca, desde el primer pago ve el trabajador cómo disminuye. La oferta de vivienda está creciendo, es decir, hay cada día más participantes del sector constructor. De ese Infonavit de hace 40 y tantos años, donde solo el Infonavit construía y si acaso subcontrataba empresas, pues había si acaso unas 30 empresas relevantes constructoras de vivienda de interés social. Hoy la reforma que se emprendió hace 23 años arroja en el sector constructivo nacional más de 2.500 empresas que se dedican a esto. Y eso también significa una historia positiva para México. Significa que no solo generamos bienestar a más de 60 millones de derechohabientes del Infonavit, aquí hay 60 millones de miembros de la familia Infonavit, sino que detona una de las ramas industriales que más riqueza le genera a un país, que es el sector de la construcción. Somos un aportante fundamental en el PIB de una actividad no inflacionaria, porque en México ya logramos algo, Pepe, que por obvio hay veces no nos damos cuenta. Este país ha avanzado tanto que es de los pocos países en el mundo que para construir una vivienda no importa ni un clavo. Hacemos vidrio, aluminio, acero, agregados pétreos, cementos, todos Autosuficiencia. somos autosuficientes, por lo tanto es una actividad económica que no genera inflación. Por lo tanto es una actividad económica sana, que detona 42 ramas industriales, que genera empleo y por lo tanto estamos ante uno de los círculos virtuosos de la economía. En la medida que el empleo formal crece, y ese es el rostro de esta cifra de la que nos debemos sentir orgullosos todos, que se ha alcanzado en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Cuando se habla de la creación de más de 3.300.000 empleos, que es la cifra más grande de la historia que una administración haya podido lograr, hay que ponerle rostro. Y ese rostro es más clínicas del IMSS. Ese rostro es más derechohabientes del Infonavit.
Y al haber más derechohabientes del Infonavit es la posibilidad de obtener un crédito para obtener un patrimonio. Claro. Y esa actividad económica deriva en más empleo a la vez. El empleo generado genera a su vez más empleos en este rostro del sector industrial de la construcción, que es un sector productivo, competitivo, todavía con muchos retos por delante, pero en el camino correcto de una economía sana y fuerte a la que aspiramos hereden nuestros hijos. Una duda simplemente. En el caso de esta reforma de 2017 tan importante, ¿queda entonces el trabajador y el derechohabiente en una condición de gana-gana? Es decir, aún con inflación, su crédito baja, pero su propiedad sube. Es decir... Debemos de decir dos cosas. La inflación de hoy es muy controlable, que también es otro claro, éxito de tantos esfuerzos. Tú y yo somos parte de una generación de las dos historias, de ese México inflacionario donde el dinero de un día para otro dejaba de valer lo que valía y que distorsionaba toda la cadena y que agudizaba la condición de pobreza de la gente, a una inflación hoy controlada, estable, medible, de forma autónoma, ya no manipulada por el gobierno. Incluso hasta previsible. Y hasta previsible, con pronósticos casi certeros, aunque la economía tiene vaivenes internos y externos. Y eso genera círculos virtuosos. La casa va a valer más, el incentivo a pagar a tiempo y correctamente va a ser mayor. Así es. Y la posibilidad de generar patrimonio, que es el objetivo de la Constitución mexicana con el Infonavit, pues cada día crece más. Este año, empezando en abril con este crédito en pesos, ya hemos colocado apenas desde abril de este año a noviembre de este año, más de 104,000 créditos en pesos, los primeros en la historia, con aumento de capacidad de crédito y por lo tanto con mayor poder de compra. Y la evolución del sector inmobiliario es que están diversificando sus riesgos en vivienda de diferentes valores para atender la demanda agregada que representa el Infonavit. El Infonavit hace financiamiento solo, pero también hace cofinanciamientos con la banca. Tenemos productos con bancos diversos para diferentes segmentos de la población. El Infonavit ya ha hecho valer el crédito conyugal, donde juntamos el ingreso de la mujer y el hombre, del hombre y la mujer, que cotizan en un sistema formal de vivienda, ya sea en el Infonavit o en el Foviste, de acuerdo a en dónde trabajen, y juntan las parejas su capacidad de crédito para comprar un mismo bien y cargan con el tema de la hipoteca juntos. Perfecto. ¿Qué pasa en ese momento, Pepe? Pues algo muy sencillo, es aritmético. Si tú tienes 500,000 pesos de crédito y tu pareja, esposa, concubina, tiene otros 500,000 porque ganan de forma similar, pues van a sacar 1,000,000 de pesos para la casa que van a vivir y juntos la van a pagar. Eso que parece tan sencillo no ocurría en el instituto. Hoy ocurre adentro del Infonavit y fuera del Infonavit con otras instituciones como es el Foviste. Y eso nos da la posibilidad de satisfacer de mejor manera y generarle un mejor patrimonio a esa familia que sale todos los días con el sudor de su frente a ganarse el día a día y que se traduzca en un beneficio para ellos y potencialmente para sus hijos. Esto no se utiliza o podría utilizarse algún día en tratándose no necesariamente de parejas, sino de miembros de una familia que cohabitan. Por ejemplo, una madre trabajadora y su hijo también trabajador, o su hija también trabajadora. Estudiando. Aquí el tema que tenemos que cuidar es que el derecho de uno y de otro y la evolución de las vidas sean compatibles. Claro. Y no por promover una actividad sana, el día de mañana obstaculicemos la posibilidad de que cada uno tenga su propio patrimonio. Su propia casa, sí. Y eso va a ir mucho en la libertad de cada familia. La dinámica social hoy nos indica la diversidad y creo que los retos que tiene el Infonavit por enfrente, aunque ha avanzado muchísimo, pero que no deja de tener retos hacia adelante, es interpretar la dinámica de la sociedad y poderle atender de la mejor manera. Las opciones de vivienda tienen que ser varias, Pepe. No todos quieren o necesitan lo mismo. Hay quien quiere comprar una casa nueva o usada. Hoy eso a plenitud lo pueden ejercer. Hay que promover la vivienda en renta.
los chavos, los millennials, los jóvenes, por su propia formación y la etapa de la historia económica del mundo que les ha tocado vivir, pareciera que no se quieren atar o arraigar a un espacio físico y que no quieren comprar vivienda. Eso nos lo dicen estudios, encuestas que aquí mismo hacemos. Y por eso ahí hay un tema pendiente de la legislación de arrendamiento, donde podamos revisarla en su integralidad, porque el potencial de vivienda en renta hacia el futuro es enorme. Hoy también tenemos productos perfeccionados, puestos en práctica, de un gran éxito, de tener crédito quirografario para que tú mejores tu vivienda. Vamos a suponer que tú fuiste un acreditado del Infonavit, sacó su casa, ya la pagó o la está pagando, pero la casa necesita o ser remozada o ampliarse porque la vida cambió, los hijos crecieron, tienes una hija, un hijo y hoy hay que separar cuartos. Bueno, hoy te puedo prestar, hoy el Infonavit les puede prestar para hacer ese mejoramiento, esa ampliación a su vivienda con un crédito que fondeamos a través de la banca, que utilizamos la fuerza del instituto en sus nóminas y que da un producto, el único y el mejor del mercado, a una tasa verdaderamente irrisoria si lo comparas en lo que cuesta el crédito quirografario. Todos sabemos Sí. la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito. Aquí no solo tenemos el crédito más barato, sino hace un año lo bajamos de precio. Cuando todo el mundo subía tasas, nosotros lo hicimos más competitivos, le bajamos 2 puntos a la tasa de 18.5 del Mejoravit, que así se llama el programa, bajamos a 16.5 y es una realidad en cientos de miles de mexicanos que hoy lo utilizan para el bien de su patrimonio y el perfeccionamiento de sus hogares. David Penchina, estamos muy agradecidos de que nos hayas recibido en esta casa De casas, todas las casas. que nos hayas ilustrado sobre estas cosas históricas, pero también novedosas, estos productos nuevos que tiene el Infonavit, una institución moderna, vanguardista, casi sin réplica en el mundo. Y una institución de todos, Pepe, es una institución de los mexicanos que trabajan. Así es. Y el agradecido aquí soy yo de poder estar con tu auditorio y dirigirme a los que nos debemos, que son los trabajadores, los dueños de esta gran institución, que día a día trabaja por servirles mejor, que está teniendo muy buenos resultados como parte de este éxito de tanta generación de empleo y como albergar un mejor futuro para México, como todos estamos obligados a trabajar. Muchas gracias, director general del Infonavit, por habernos recibido y por habernos platicado. Esta Y es a su casa. ustedes, muchas gracias por habernos recibido en sus hogares y nos veremos en la próxima.